¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Has sentido que hay algo más grande esperándote, algo que está destinado a transformar tu historia? Hoy quiero invitarte a embarcarte en un viaje espiritual profundo, donde descubriremos juntos la revelación de Dios para tu vida. Este no es un mensaje común. Es una palabra que puede cambiar el rumbo de tu camino si permites que el Señor hable a tu corazón. ¿Y si te dijera que Dios ya tiene un plan perfecto para ti, un plan lleno de esperanza, paz y propósito eterno? ¿Y si te dijera que ese plan está esperando por ti, listo para ser revelado cuando abras tu corazón y confíes en Él? Dios está hablando constantemente a sus hijos, guiándolos a través de su palabra, sus promesas y el susurro suave de su espíritu. Pero la pregunta es, ¿estás listo para escuchar? En Jeremías 33:3, Dios nos dice, «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este versículo es una invitación directa a buscarlo, a confiar en su sabiduría y a abrirnos a la revelación divina. Lo que está por delante no es solo una idea abstracta, sino una realidad concreta que puede llenar cada día de tu vida con significado y dirección. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has buscado respuestas en lugares equivocados? ¿Cuántas veces te has sentido perdido, como si caminaras sin un rumbo claro? Hoy es el día en que todo puede cambiar. Hoy Dios quiere hablarte directamente y mostrarte que su plan para ti es bueno, incluso si aún no entiendes todos los detalles. En este video exploraremos cómo identificar la voz de Dios en medio del ruido, cómo discernir su voluntad para nuestras vidas y cómo responder con fe a lo que Él nos revela. A través de historias bíblicas y principios eternos, veremos cómo Dios se ha manifestado a lo largo de la historia para guiar a su pueblo, y cómo Él quiere hacer lo mismo contigo hoy. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a ser parte activa de este mensaje. Escribe en los comentarios, «Estoy listo para recibir la revelación de Dios». Este acto de declaración no solo es un paso de fe, sino también una muestra de que estás dispuesto a abrir tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene que decirte. También te animo a darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje, que necesitan ser recordadas de que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Al compartir este contenido, estás siendo un instrumento de bendición y ayudando a difundir la palabra de Dios. Quiero que sepas que este no es un mensaje más. Es una palabra de transformación que puede ser la respuesta a las preguntas que has estado haciendo en secreto, las que solo Dios conoce. A medida que avancemos, descubriremos juntos que la revelación divina no solo es posible, sino que está al alcance de aquellos que buscan a Dios con corazón sincero. Antes de profundizar, recuerda, el penúltimo bloque de este video podría contener una clave especial que desbloquee una nueva comprensión en tu vida espiritual. Por eso, te animo a quedarte hasta el final y a dejar que el Señor ministre tu corazón de maneras que nunca antes habías experimentado. Estamos a punto de comenzar un viaje que cambiará tu perspectiva, tus prioridades y tu relación con Dios. Permíteme guiarte en este camino hacia la revelación divina. Prepárate para abrir tu corazón, escuchar su voz y permitir que el Señor transforme tu vida por completo. Comencemos juntos esta maravillosa aventura. La historia de Abraham es una de las más poderosas en las Escrituras cuando hablamos de revelación divina y propósito eterno. Dios no solo le reveló un plan, sino que lo invitó a ser parte de una promesa que impactaría a generaciones. En Génesis 12:1-3 leemos, «El Señor le dijo a Abraham,
Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Estas palabras marcaron el inicio de un viaje de fe que transformó la vida de Abraham y sentó las bases para la redención de la humanidad. La revelación que Abraham recibió no fue solo una información, fue una invitación a confiar en Dios y a salir de su zona de confort. Esto no fue fácil. Abraham tenía que dejar todo lo que conocía para seguir una promesa que no podía ver de inmediato. Esta es una de las primeras lecciones que aprendemos de su historia. Cuando Dios nos revela algo, a menudo requiere que demos un paso de fe antes de ver los resultados. En el camino, Abraham enfrentó muchos desafíos. Uno de los momentos más significativos fue cuando Dios le prometió descendencia, a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. En Génesis 15, 5, 6, Dios lo llevó afuera y le dijo: «Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, así de numerosa será tu descendencia». Aunque las circunstancias parecían imposibles, Abraham creyó en el Señor, y esto le fue contado por justicia. Esta parte de la historia nos enseña que la revelación de Dios no siempre se alinea con nuestra comprensión humana. A menudo, lo que Dios promete puede parecer inalcanzable desde nuestra perspectiva, pero su poder y fidelidad siempre cumplen lo que Él dice. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: «Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos». Abraham tuvo que aprender a confiar en esto mientras esperaba el cumplimiento de la promesa. Finalmente, la fidelidad de Dios se manifestó cuando Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Este evento no solo reafirmó la fe de Abraham, sino que también demostró que las revelaciones de Dios siempre se cumplen, aunque el proceso pueda llevar tiempo. En Génesis 21, 1, 2 leemos: «El Señor visitó a Sara tal como lo había dicho, e hizo con ella lo que había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho». La historia de Abraham también nos desafía a obedecer, incluso cuando la revelación de Dios nos pide sacrificios. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que ofrezca a Isaac como sacrificio. Aunque esta petición parecía contradictoria, Abraham demostró su obediencia y confianza en Dios. Al final, Dios intervino y proporcionó un carnero para el sacrificio, reafirmando su fidelidad y su provisión. Hoy, la historia de Abraham nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a confiar en la revelación de Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan? ¿Podemos dar pasos de fe sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas? Mientras avanzamos en este mensaje, te animo a abrir tu corazón y a buscar la revelación de Dios para tu vida. Dedica tiempo a orar y a meditar en su palabra. Recuerda que las promesas de Dios son para ti y que Él quiere guiarte hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Permanece con nosotros mientras seguimos explorando cómo Dios revela su voluntad a través de la historia y cómo estas verdades pueden transformar tu vida hoy. Prepárate para recibir una palabra de Dios que impactará tu corazón y te inspirará a caminar en fe. La historia de José, el hijo de Jacob, es un ejemplo extraordinario de cómo Dios revela sus planes a través de sueños y cómo esas revelaciones pueden transformar destinos. Desde joven, José fue elegido por Dios para cumplir un propósito especial. En Génesis 37 se nos narra que José tuvo dos sueños significativos que revelaban su futuro liderazgo y su impacto en su familia.
En el primer sueño, José vio que sus gavillas de trigo se inclinaban ante la suya. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Aunque estos sueños eran una clara señal del plan de Dios, inicialmente provocaron envidia y rechazo por parte de sus hermanos. La revelación divina en la vida de José no estuvo exenta de desafíos. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto, donde enfrentó injusticias y pruebas. Sin embargo, en 1900, cada etapa de su vida, la presencia de Dios fue evidente. En Génesis 39:2 leemos: El Señor estaba con José, y él prosperó en la casa de su amo egipcio. Esta declaración nos recuerda que, aunque las circunstancias pueden parecer adversas, la revelación de Dios sigue vigente y Él está obrando en segundo plano. Uno de los momentos clave en la vida de José fue cuando interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón mientras estaba en prisión. Estos sueños no solo demostraron su don dado por Dios, sino que también fueron la puerta de entrada para su ascenso. Cuando el faraón tuvo sueños inquietantes que nadie podía interpretar, el copero recordó a José. Guiado por Dios, José interpretó los sueños como una advertencia de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Esta revelación no solo salvó a Egipto, sino que también posicionó a José como gobernador del país. La historia de José nos enseña varias lecciones sobre cómo recibir y responder a la revelación de Dios. Primero, nos muestra que los planes de Dios a menudo implican procesos. Aunque los sueños de José eran claros, su cumplimiento tomó años y estuvo lleno de pruebas. En este proceso, Dios moldeó su carácter y lo preparó para liderar con sabiduría y compasión. Segundo, la historia de José nos enseña que la revelación divina no solo es para nuestro beneficio personal, sino también para bendecir a otros. Al interpretar los sueños del faraón, José no solo salvó a Egipto de la hambruna, sino que también proporcionó alimento a muchas naciones, incluida su propia familia. Esto nos recuerda que cuando Dios nos da una visión o un sueño, a menudo es para impactar positivamente a los demás. Tercero, la historia de José nos desafía a mantenernos fieles incluso cuando las circunstancias no parecen alinearse con la revelación de Dios. Aunque José enfrentó traición, esclavitud y encarcelamiento, nunca perdió la fe en que Dios estaba con él y cumpliría sus promesas. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Este versículo encapsula la soberanía de Dios y su capacidad para transformar el mal en bien. Hoy, la historia de José nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Hay sueños o visiones que Dios te ha dado y que aún no se han cumplido. ¿Estás dispuesto a confiar en su tiempo y a perseverar en fe, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas? Dedica tiempo a orar y a buscar su dirección, permitiendo que Él te guíe en cada paso del camino. Mientras continuamos en este mensaje, te animo a permanecer atento a cómo Dios está hablando en tu vida. Su revelación puede venir de muchas maneras, a través de sueños, su palabra, o incluso situaciones cotidianas. Prepárate para recibir una palabra que transformará tu corazón y te llevará más cerca del propósito divino. La historia de Moisés es una de las más icónicas en la Biblia, y su experiencia con la revelación divina en el monte Horeb nos enseña cómo Dios llama, equipa y empodera a sus hijos para cumplir propósitos extraordinarios. En Éxodo 3, encontramos a Moisés pastoreando ovejas en el desierto, aparentemente lejos de cualquier significado o propósito mayor. Sin embargo, ese día, en medio de lo cotidiano,
Dios interrumpió su rutina con una visión que cambió su vida para siempre. Una zarza que ardía sin consumirse. Moisés, intrigado por este fenómeno, se acercó y fue entonces cuando Dios le habló por primera vez. Moisés, Moisés. La respuesta de Moisés, aquí estoy. Éxodo 3:4 demuestra su disponibilidad inicial para escuchar. Este momento nos recuerda que Dios a menudo nos llama en medio de nuestras actividades diarias y que nuestra respuesta determina si podemos recibir su revelación. En esta conversación divina, Dios reveló su plan para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 3:7-8, Dios dice: «He visto muy bien la opresión de mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y estoy consciente de sus sufrimientos. Por eso he descendido para librarlos del poder de los egipcios». Este pasaje nos muestra que la revelación de Dios no solo nos informa, sino que también nos involucra en su obra redentora. Moisés, al escuchar el llamado, expresó dudas y temores. Preguntó: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Sin embargo, Dios le aseguró que no estaría solo. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta respuesta subraya una verdad fundamental. Cuando Dios nos llama, no depende de nuestras habilidades, sino de su presencia y poder. La revelación de Dios a Moisés también incluyó instrucciones claras y detalles sobre cómo llevar a cabo su misión. Dios le dio señales para demostrar su autoridad divina, como convertir su bastón en una serpiente y hacer que su mano se llenara de lepra y luego se sanara. Éxodo 4:2-7. Estas señales no solo fortalecieron la fe de Moisés, sino que también le permitieron ganar la confianza del pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés continuó enfrentando inseguridades, llegando a decir: «Señor, nunca he sido buen orador. Soy torpe de boca y lengua». Éxodo 4:10. Dios, con paciencia y compasión, le recordó: «¿Quién dio la boca al ser humano? ¿No soy yo, el Señor? Ahora ve, que yo te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que debes decir». Éxodo 4:11-12. Esta parte de la historia nos enseña que nuestras debilidades humanas no limitan el poder de Dios. Él puede usar nuestras imperfecciones para mostrar su gloria. La respuesta final de Moisés fue la obediencia. A pesar de sus miedos e incertidumbres, aceptó el llamado de Dios y regresó a Egipto para enfrentar al faraón. Lo que siguió fue una serie de eventos milagrosos, incluyendo las 10 plagas y la división del Mar Rojo, que demostraron el poder y la soberanía de Dios. A través de Moisés, Dios cumplió su promesa de liberar a su pueblo y guiarlos hacia la tierra prometida. Hoy, la historia de Moisés nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a escuchar el llamado de Dios y a actuar en obediencia, incluso cuando sentimos que no somos lo suficientemente buenos? La revelación de Dios siempre viene acompañada de su poder y su provisión. Como dice 2 Corintios 12:9, «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Mientras continuamos explorando este mensaje, te animo a buscar la revelación de Dios para tu vida. Dedica tiempo a orar y a escuchar su voz. Recuerda que Él no solo te llama, sino que también te equipa para cumplir el propósito que tiene para ti. Prepárate para recibir una palabra que transformará tu corazón y te inspirará a caminar en fe. La historia de Samuel es un testimonio inspirador de cómo Dios revela su voluntad a aquellos que tienen corazones dispuestos a escuchar. Desde su infancia, Samuel estuvo dedicado al servicio del Señor, y su experiencia al escuchar la voz de Dios por primera vez nos enseña lecciones valiosas sobre cómo discernir y responder a su llamado. En 1 Samuel
3 encontramos a Samuel viviendo en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Era un tiempo en el que la palabra del Señor escaseaba y no eran frecuentes las visiones. Mira Samuel 3:1. Sin embargo, una noche, mientras Samuel dormía, el Señor lo llamó por su nombre. Samuel, Samuel. Mira Samuel 3:4. Al principio, Samuel no reconoció la voz de Dios y pensó que era Elí quien lo llamaba. Tras ser instruido por Elí, Samuel finalmente respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Este momento marca el inicio de la relación de Samuel con Dios y su rol como profeta. A través de esta historia aprendemos que escuchar la voz de Dios requiere 3 cosas fundamentales: un corazón dispuesto, un ambiente de quietud y la guía de mentores espirituales. Samuel estaba en el lugar correcto, sirviendo en el templo, y su disposición para aprender lo preparó para recibir la revelación divina. La respuesta de Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha, refleja una actitud de humildad y obediencia. Esto es esencial cuando buscamos discernir la voluntad de Dios. En ocasiones, podemos estar tan ocupados con nuestras propias preocupaciones que no logramos escuchar su voz. Sin embargo, cuando nos detenemos y buscamos su presencia, con un corazón abierto, Él es fiel para revelarse a nosotros. Como dice Salmos 46:10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Después de este encuentro, Samuel creció en sabiduría y fue reconocido como profeta en todo Israel. En 1 Samuel 3:19-21 leemos: El Señor estaba con Samuel mientras creció y no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel estaba confirmado como profeta del Señor. Esto nos muestra que cuando respondemos al llamado de Dios con fe y obediencia, Él nos equipa para cumplir el propósito que tiene para nuestras vidas. La historia de Samuel también nos desafía a considerar cómo escuchamos a Dios hoy. Aunque ya no vivimos en una época de escasez de la palabra del Señor, a menudo podemos sentirnos desconectados de su voz debido al ruido de la vida diaria. Para escuchar a Dios, debemos cultivar momentos de silencio y reflexión, meditar en su palabra y buscar la guía del Espíritu Santo. Proverbios 3:6 nos anima: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Otra lección importante que aprendemos de Samuel es la importancia de los mentores espirituales. Elí desempeñó un papel clave al ayudar a Samuel a reconocer la voz de Dios. En nuestra propia vida, tener mentores que nos guíen en nuestra fe y nos ayuden a discernir la voluntad de Dios es una bendición invaluable. Estos mentores pueden ser pastores, amigos de fe o líderes espirituales que comparten sabiduría y experiencia. Hoy, la historia de Samuel nos invita a reflexionar. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios en tu vida? ¿Estás creando el espacio necesario para buscar su presencia y discernir su voluntad? Dedica tiempo a orar y a pedirle al Señor que hable a tu corazón, sabiendo que Él tiene un mensaje específico para ti. Mientras continuamos explorando este mensaje, te animo a abrir tu corazón y a buscar la revelación de Dios con humildad y expectativa. Permanece con nosotros y prepárate para recibir una palabra que transformará tu vida y te acercará al propósito divino. La historia del rey David es un ejemplo profundo de cómo Dios revela su voluntad a aquellos cuyo corazón está alineado con Él. Desde el principio, David fue elegido no por su apariencia o su fuerza, sino por su corazón. En 1 Samuel 16:7, Dios le dijo al profeta Samuel: el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor
mira el corazón. Este versículo establece la base de la relación única entre David y Dios. Cuando David fue ungido como rey, era solo un pastor joven, sin experiencia militar ni política. Sin embargo, Dios lo preparó para su futuro papel a través de experiencias cotidianas. Cuidar ovejas en el campo le enseñó a ser protector y diligente. Enfrentar a osos y leones le dio el valor necesario para confiar en la fuerza del Señor en momentos de peligro. Estas experiencias aparentemente ordinarias fueron parte de la revelación de Dios para la vida de David, mostrándonos que a menudo Él nos prepara en lo cotidiano para los propósitos extraordinarios. Una de las revelaciones más significativas en la vida de David ocurrió durante su enfrentamiento con Goliat. Mientras el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo, David confió en la fidelidad de Dios y declaró: «El Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo». 1 Samuel 17:37. Esta declaración no solo demostró su fe, sino también su comprensión de que las victorias pasadas eran evidencia de la fidelidad continua de Dios. A lo largo de su vida, David recibió revelaciones específicas sobre el plan de Dios para él y para Israel. En 2 Samuel 7, Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que su linaje duraría para siempre y que de él surgiría el Mesías. Este pacto fue una confirmación de que Dios había elegido a David no solo para liderar a Israel, sino para ser parte integral de su plan redentor para la humanidad. Sin embargo, la vida de David también estuvo marcada por fallos y pecados. Su relación con Betsabé y el asesinato de Urías fueron momentos oscuros en su historia. Pero incluso en medio de su pecado, David demostró un corazón arrepentido y dispuesto a buscar la restauración divina. En el Salmo 51, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Este salmo es una muestra de que la revelación de Dios no está limitada a momentos de victoria. También se encuentra en el arrepentimiento y la restauración. La historia de David nos enseña que un corazón conforme a la voluntad de Dios no es un corazón perfecto, sino uno dispuesto a buscarlo constantemente. Nos recuerda que Dios no elige a los calificados, sino que califica a los que Él elige. A través de las victorias y los fracasos de David, vemos que Dios permanece fiel y que su plan para nosotros es siempre bueno. Hoy, la historia de David nos invita a reflexionar. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Estamos buscando su voluntad en cada área de nuestra vida? Como David, podemos confiar en que Dios nos guiará, incluso en los momentos más difíciles. Dedica tiempo a orar y a pedirle al Señor que te muestre cómo puedes alinearte más con su plan y su propósito. Mientras continuamos este mensaje, te animo a mantener tu corazón abierto a lo que Dios quiere revelarte hoy. Su plan para ti es más grande de lo que puedes imaginar, y Él está listo para guiarte en cada paso del camino. Permanece con nosotros y prepárate para recibir una palabra que transformará tu vida. La historia del profeta Isaías nos muestra cómo Dios se revela a través de visiones poderosas y llama a las personas a ser portavoces de su mensaje. En Isaías 6 encontramos el relato del llamado de Isaías, un momento impactante que transformó su vida y lo llevó a convertirse en uno de los profetas más influyentes en la historia de Israel. Isaías tuvo una visión divina en el año en que murió el rey Usías. En esa visión vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el templo estaba lleno de su gloria. Los serafines, seres angelicales, volaban alrededor proclamando:
Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Esta escena majestuosa le reveló a Isaías la santidad y la grandeza de Dios de una manera que nunca había experimentado. Ante la presencia de Dios, Isaías se sintió completamente abrumado por su propia pecaminosidad. Clamó: «¡Ay de mí que estoy perdido! Soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios blasfemos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso». Isaías 6:5. Este reconocimiento de su pecado es un paso crucial en el proceso de revelación y nos enseña que acercarnos a Dios requiere humildad y un corazón arrepentido. En respuesta a su confesión, uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido que había tomado del altar, tocó sus labios y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado». Isaías 6:7. Este acto simboliza la purificación y el perdón de Dios, recordándonos que Él es quien nos limpia y nos capacita para cumplir su llamado. Entonces, Isaías escuchó la voz del Señor diciendo: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Sin vacilar, Isaías respondió: «Aquí estoy, envíame a mí». Isaías 6:8. Este momento marca un punto de inflexión en la vida de Isaías, quien aceptó con valentía la misión de proclamar el mensaje de Dios al pueblo de Israel, incluso cuando sabía que muchos no escucharían ni entenderían. El ministerio de Isaías estuvo lleno de retos, pero también de grandes revelaciones. Fue llamado a anunciar juicio y esperanza, a advertir al pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia, pero también a proclamar la promesa de redención a través del Mesías. En Isaías 9:6-7 encontramos una de las profecías más famosas sobre el nacimiento de Cristo. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposa sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este pasaje es un recordatorio de que la revelación de Dios siempre apunta hacia la esperanza y la salvación. La historia de Isaías nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio llamado. Al igual que Isaías, cada uno de nosotros tiene un papel en el plan de Dios. Puede que no todos seamos llamados a ser profetas, pero todos estamos llamados a ser testigos de su amor y a compartir su mensaje con los demás. Esto requiere valentía, obediencia y un corazón dispuesto a responder como Isaías: «Aquí estoy, envíame a mí». Hoy te animo a buscar la revelación de Dios en tu vida. Dedica tiempo a orar y a escuchar su voz. Pregúntale: «Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? ¿Cómo puedo servirte mejor?». Recuerda que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos. Como dice 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Mientras continuamos este mensaje, te invito a abrir tu corazón a la posibilidad de que Dios te está llamando hoy. Prepárate para recibir una palabra que transformará tu vida y te inspirará a caminar en el propósito divino. La vida del apóstol Pedro es una poderosa ilustración de cómo la revelación de Dios puede transformar a una persona de un pescador temeroso e impulsivo a un líder valiente y firme en la fe. A través de encuentros personales con Jesús, Pedro experimentó momentos de profunda revelación que lo llevaron a comprender su llamado y a abrazar su papel en el plan redentor de Dios. Uno de los primeros momentos significativos en la vida de Pedro ocurrió cuando Jesús lo llamó a seguirlo. En Lucas 5:1-11, Jesús usó la barca de Pedro para enseñar a la multitud y luego le dijo que lanzara las redes al agua para pescar.
Aunque Pedro inicialmente dudó debido a su experiencia previa, obedeció y fue testigo de una pesca milagrosa que llenó las redes al punto de romperse. Este evento lo llevó a reconocer la divinidad de Jesús y cayó de rodillas diciendo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Lucas 5:8. Sin embargo, Jesús le respondió con palabras que cambiarían su vida para siempre. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Lucas 5:10. Otro momento crucial en la vida de Pedro fue cuando confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16:15-17, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?». Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta declaración fue resultado de una revelación divina, como Jesús mismo lo confirmó. «Esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo». Mateo 16:17. En ese momento, Jesús también anunció que Pedro sería la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Sin embargo, la transformación de Pedro no fue instantánea ni exenta de pruebas. En varias ocasiones, su impulsividad y temor lo llevaron a cometer errores. Uno de los momentos más dolorosos en su vida fue cuando negó a Jesús 3 veces antes de su crucifixión. Lucas 22:54-62. Este evento marcó un punto bajo en su camino espiritual, pero también preparó el terreno para una restauración poderosa. Después de la resurrección de Jesús, Pedro tuvo un encuentro transformador con él junto al mar de Galilea. En Juan 21:15-19, Jesús le preguntó 3 veces: «Pedro, ¿me amas?». Con cada respuesta afirmativa, Jesús le encargó cuidar de su rebaño, diciendo: «Apacienta mis ovejas». Este momento no solo restauró a Pedro, sino que también lo reafirmó en su llamado como líder de la iglesia primitiva. La verdadera transformación de Pedro se hizo evidente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. En Hechos 2, Pedro se levantó con valentía y predicó un poderoso mensaje que llevó a más de 3,000 personas a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. El pescador temeroso había sido transformado en un líder lleno del Espíritu, dispuesto a enfrentar cualquier oposición por el Evangelio. La historia de Pedro nos enseña que la revelación de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, independientemente de nuestras debilidades o fracasos. Nos recuerda que Dios no solo ve lo que somos, sino también lo que podemos llegar a ser en sus manos. Como Pedro, también podemos experimentar una transformación radical cuando nos rendimos a su voluntad y permitimos que su Espíritu obre en nosotros. Hoy, la historia de Pedro nos invita a reflexionar. ¿Hay áreas de tu vida donde necesitas la revelación y transformación de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar tus temores y confiar en su plan para ti? Dedica tiempo a orar y a pedirle al Señor que te muestre cómo puedes caminar con mayor valentía y fe. Mientras continuamos este mensaje, te animo a abrir tu corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Su revelación y su poder están disponibles para ti hoy. Permanece con nosotros y prepárate para recibir una palabra que transformará tu corazón y te inspirará a vivir plenamente en su propósito. La transformación del apóstol Pablo es una de las historias más impactantes de revelación divina en la Biblia. Antes conocido como Saulo, era un fariseo celoso que perseguía a los cristianos, creyendo que estaba defendiendo la pureza de la fe judía. Sin embargo, un encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco cambió radicalmente el curso de su vida y lo convirtió en uno de los misioneros más influyentes del cristianismo. En Hechos 9 encontramos el relato del momento en que Dios se reveló a Saulo. Mientras viajaba a Damasco con cartas de autorización para arrestar a los seguidores de Jesús, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Confundido, Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue clara y transformadora. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9, 4, 5. Este encuentro no solo marcó el inicio de la transformación de Saulo en Pablo, sino que también le reveló el verdadero carácter de Jesús como el Mesías resucitado. La ceguera física que experimentó después de este evento simbolizaba su condición espiritual antes de conocer a Cristo. Durante 3 días, Saulo permaneció ciego, en ayuno y oración, hasta que Ananías, guiado por el Señor, lo visitó para imponerle las manos y devolverle la vista. En ese momento, Saulo fue lleno del Espíritu Santo y bautizado, marcando el inicio de su nueva vida como Pablo, el apóstol de la gracia. La revelación de Dios a Pablo no solo lo transformó personalmente, sino que también le dio un propósito claro: llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. En Hechos 9, 15, 16, el Señor le dijo a Ananías: «Ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Estas palabras revelan el plan de Dios para Pablo, un plan que implicaba tanto grandes responsabilidades como sufrimientos. A lo largo de su ministerio, Pablo experimentó numerosas pruebas y persecuciones, pero también fue testigo de milagros y vidas transformadas. Su compromiso con el mensaje de la gracia divina se refleja en sus epístolas, donde explica la salvación, el por fe, la libertad en Cristo y la unidad del cuerpo de Cristo. En 2 Corintios 12, 9, Pablo comparte una de las revelaciones más personales que recibió de Dios. «Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo encapsula su comprensión de que el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestras limitaciones humanas. La historia de Pablo también nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Si un perseguidor de cristianos como Saulo pudo ser transformado en un apóstol que impactó al mundo entero, también nosotros podemos experimentar una renovación espiritual y ser usados para los propósitos de Dios. Como Pablo escribió en 2 Corintios 5:17, «Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo». Hoy la vida de Pablo nos desafía a reflexionar. ¿Estás dispuesto a permitir que la revelación de Dios transforme tu vida? ¿Estás listo para abrazar el llamado que Él tiene para ti, sin importar los desafíos que enfrentes? Dedica tiempo a orar y a buscar su dirección, confiando en que su gracia es suficiente para ti. Mientras continuamos este mensaje, te invito a abrir tu corazón a la posibilidad de que Dios está revelando algo nuevo en tu vida hoy. Su plan para ti es más grande de lo que puedes imaginar, y Él está listo para guiarte en cada paso del camino. Permanece con nosotros y prepárate para recibir una palabra que transformará tu corazón y te inspirará a vivir plenamente en su propósito. Llegar hasta este punto no es una coincidencia, es una señal de que Dios está obrando en tu vida. A lo largo de este video hemos explorado historias poderosas de revelación divina, desde Abraham hasta Pablo, y cómo el Señor transforma vidas y corazones a través de su palabra y su presencia. Estas historias no solo son testimonios del pasado, también son recordatorios de que Dios sigue hablando hoy, guiando a su pueblo y revelando su voluntad en cada paso del camino. Quiero felicitarte por permanecer con nosotros hasta el final de este mensaje. No todos tienen la dedicación y el compromiso de escuchar una palabra completa de Dios, pero tú lo has hecho. Esto demuestra tu deseo de crecer espiritualmente y de buscar más de su voluntad para tu vida. Quiero que sepas que Dios honra tu esfuerzo y que Él tiene planes maravillosos para ti.
La revelación de Dios es un regalo precioso, pero también una responsabilidad. Cuando Él nos habla, nos llama a responder con fe y obediencia. Como hemos visto en las historias de este video, la revelación de Dios puede venir en momentos inesperados, a través de sueños, visiones, su palabra o incluso en lo cotidiano. Lo importante es estar atentos y dispuestos a decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Isaías 6:8. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión. Si sientes que Dios te ha hablado a través de este mensaje, escribe en los comentarios: Señor, quiero escuchar tu voz y seguir tu voluntad. Al hacer esta declaración pública, estás afirmando tu compromiso de buscar a Dios con todo tu corazón y de permitir que su revelación guíe tu vida. Además, te animo a compartir este video con alguien que pueda necesitar escuchar esta palabra. Hay muchas personas que están buscando respuestas y que podrían ser transformadas por este mensaje. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscribirte no solo te mantendrá conectado con contenido que fortalezca tu fe, sino que también estarás ayudando a que más personas reciban la palabra de Dios. Dale me gusta a este video y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un mensaje que pueda cambiar tu vida. Quiero cerrar este video con una oración especial por ti. Oración. Señor amado, gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de este mensaje. Te pido que toques sus corazones, que derrames tu Espíritu Santo sobre ellos y que les des la sabiduría para discernir tu voluntad. Revela tus planes para sus vidas y dales el valor para seguirte con fe y obediencia. Ayúdalos a confiar en que tu gracia es suficiente y que tu poder se perfecciona en su debilidad. Gracias, Señor, por tu amor infinito y por las bendiciones que tienes reservadas para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, quiero dejarte con esta promesa de Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta palabra es para ti. Dios tiene un futuro lleno de esperanza preparado especialmente para tu vida. Si llegaste hasta el final de este video, escribe en los comentarios: soy un testimonio vivo de la revelación de Dios. Queremos orar por ti y celebrar juntos lo que el Señor está haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que el Señor te bendiga y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue buscando su rostro y permitiendo que Él transforme tu vida. Bendiciones.